no invasivos, que tiene el mayor efecto a nivel del tejido adiposo, es el cavitador, ¿ya? Entonces habrán escuchado que hay algunas así como placas de láser que son para esto, ya. Las placas de láser todavía están en estudio y no tiene tanta evidencia científica que respalde su uso en el tejido adiposo. Igual que Yo he probado dos máquinas que el vendedor en el fondo ofrece por mientras para ver si uno quiere, y las he probado y sin resultado alguno, ¿ya? En 4 o 5 sesiones. ¿La lipo? ¿Ah? ¿Entre una de ellas la lipólisis? No, ¿La de las placas? láser, esa, la de las placas. ¿Láser Sí. de diodo que le ponen? Sí, pero para grasa. Claro. Claro. He probado 2 distintas y sin ningún resultado alguno en 4 o 5 sesiones, ¿ya? Wow, complicado. Entonces, como por sí solo, ¿ya? Obviamente, cuando uno le agrega un montón de cosas, no sabes qué fue lo que funcionó o lo que no. Esto por sí solo funciona sí o sí, ¿ya? Siempre y cuando, yo les dije en la clase que había efecto de implosión cuando había 1 kilowatt por centímetro cuadrado de potencia. Entonces, menos de eso no puedo aplicar porque si no, no voy a provocar un efecto implosivo. Y debo tener tejido adiposo para poder trabajarlo. Entonces, se habla de que debo tener pliegues de al menos 20 milímetros para poder trabajar, ¿ya? Entonces, mido con el caliper 20 milímetros y ese es un pliegue que se puede trabajar con cavitación. Si es un pliegue menor, la verdad es que hay que trabajarlo con otras técnicas, radiofrecuencia, ¿ya? Eso. ¿Qué es lo que provoca esta máquina? Bueno, a través de su onda ultrasónica, porque es como un ultrasonido, funciona similar a un ultrasonido. Su onda ultrasónica genera microburbujas, ya a nivel del líquido que está alrededor de la grasa. Y estas microburbujas tienen un efecto como de que crecen, achican a través de este estímulo de la onda, y llega un punto de que hacen tanto esto de que crecer y disminuir que explotan. Y cuando explotan, obviamente ayudan a desfragmentar el adiposito, y este obviamente es liberado como ácidos grasos y glicerol. Ácido graso y glicerol que se debe utilizar idealmente entre las primeras 4 a 6 horas después de hecha la cavitación. Por lo tanto, se requiere de un drenaje, actividad física cardiovascular relativamente intensa, ¿La dieta igual? Bueno, con la dieta también. Pero eso es durante. Eso es durante todo el tratamiento. Sí. Pero porque como aumentan los ácidos grasos obviamente circulantes, si tú tienes una dieta muy rica en grasas, va a aumentar obviamente mucho más la grasa circulante y eso obviamente lleva a otros riesgos. ¿Ya? Es una onda que además tiene un efecto como a nivel auditivo, ¿ya? Entonces ningún paciente con problema auditivo lo puede usar porque es bastante incómodo. Sí, un pitito que te medio de contacto que se utiliza, y a más intensidad, más es el ruido que tiene, pero es como por dentro, ¿ya? Como que la onda sale por el oído y por eso es que molesta. Es como un panal de abejas, lo escucho yo. Exactamente. Ya, medio de contacto utilizado, aquí sí se puede utilizar el simple gel ecográfico, ya el gel ultrasónico se puede utilizar para esto. Tiene un efecto térmico muy pequeño, así que nunca quema al paciente, ¿ya? Porque tiene un efecto térmico, la verdad es que menor. Tiempo, ya, aquí es importante el tiempo. Esta es una máquina que requiere de cierto tiempo cuando uno la pone. Necesito de 1 centímetro por segundo. Esa es la velocidad de que yo puedo distribuir, obviamente, el movimiento de la máquina. Y tiene un movimiento lineal. Significa que si yo estoy trabajando tejido adiposo de aquí, voy a ir 1 centímetro por segundo, idealmente lineal, para poder pasar en toda la zona. Varias veces, obviamente, igual que la radiofrecuencia, en un área de 10 por 10 minutos aproximadamente. ¿Dónde hay que tener cuidado? En la guata. En el abdomen no se puede pasar así, directo perpendicular, porque hay riesgo, obviamente, de dañar órganos internos, sobre todo en pacientes delgaditas, ya que tienen poquita grasa y quiero trabajar así. Con tejido adiposo más grande, la verdad es que es difícil, que no tiene 6 centímetros de profundidad esto, ¿ya? Entonces no va a llegar a los órganos. Pero en tejido adiposo que es menor es peligroso. Por ello se requiere que uno haga un pliegue y a través del pliegue se pasa perpendicular. ¿Cómo ayudar a ese pliegue? Normalmente el paciente tiene que estar como semisentado o de cúbito lateral y tomar el pliegue así, ¿ya? En brazo o en pierna se pasa directo. 1 centímetro por segundo, 10 minutos en un área de 10 por 10. Gel ecográfico es suficiente. Y siempre lineal. Y siempre lineal para ir ordenado. Como que uno debería armarse como una cuadrícula y ir siempre lineal. ¿Cuál era la división de las áreas? Es que ahí es súper relativo lo de las áreas, porque va a depender un poco como de si es que tú te dedicas a esto, cómo quieras dividirlas. Por ejemplo, no sé, para mí, yo hago tratamiento solo en la cara interna del muslo y ese es un área, y no hago la pierna completa. Y yo hago tratamiento para cara interna
y hago tratamiento que es cara externa y el borde del glúteo, por ejemplo, esa es otra zona. Es como Y para el otro, preguntarle a la clienta, no sé, o Y al otro paciente, tratamiento. cuál es el rollo que le molesta. claro. Esa es una zona. Claro, por Claro. ejemplo, flancos es una zona de tratamiento, abdomen, algunos es abdomen bajo, abdominal, Abdominal. entonces depende. Pero yo estoy hablando que áreas de 10 por 10, 10 minutos, ya, cualquiera sea el área que usted esté trabajando. Ya, aquí, ¿qué se puede calcular? Bueno, los tiempos, la intensidad, yo les dije que siempre lo mínimo debería ser 1 watt por centímetro cuadrado. Esta tiene mínimo 0 algo, ahí no tiene efecto de cavitación, ¿ya? Así que no hay efecto implosivo. Pero pasa a ser como un ultrasonido, puede ser, Sí, un pero poco potente. no se utiliza como ultrasonido. Frecuencia, ya. Y la frecuencia aquí es inversamente proporcional a la profundidad que yo quiero que llegue la onda, ¿ya? Por ejemplo, si tengo un pliegue grande y quiero que sea más profundo, la frecuencia debe ser menor. ¿Y menor cuánto? Hasta 40, 50 Hz máximo. Si quiero una profundidad baja, muy superficial, porque tengo un pliegue chiquitito, una persona que tiene poquita grasa, lo hago a frecuencias altas porque sé que va a ser más seguro y no va a llegar más profundo. Y no hay nada más que como calibrar en esta máquina en sí. ¿Cuánto más o menos lo que puede trabajar o lo que puede disminuir? Es relativo, pero hay pacientes que Porque pueden tejido perder, adiposo. sí, pueden perder fácilmente 6, 7 centímetros. Sí, Y es es una bueno. cantidad de De hecho, hubo un año con un curso de kine que fue el primer año, ya que en el fondo estaba recién el programa y yo pasé esto como primero antes que toda la otra unidad. Y en los laboratorios hubo un chico que hacía mucho deporte, pero aún así tenía el rollo de acá. Y él era mega deportista. Entonces dijo, profe, yo puedo hacer caso clínico y veamos cómo funciona la máquina al final. Pero solo probamos solo probarlo. esto. Ya, y de un pliegue, por ejemplo, que era como de 30 milímetros al principio, quedó como en 12 al final. Y se hizo como 5 sesiones, no hizo más que eso. 5, sí. Sí. No sé, efectivamente el cavitador funciona súper bien. También se puede trabajar fibrosis, se puede trabajar celulitis, ¿ya? Oh, eso se me olvidó. En la radiofrecuencia también es una de las indicaciones principales para trabajar lipodistrofia, ¿ya? PF. ¿Cuál Lo era que el tiempo sí- de aplicación? ¿De esto? 10 minutos en vez de 10 por 10. Esto y la radiofrecuencia como al mismo tiempo, más o menos. Funciona súper bien, pero hay que hacer otras cosas, pues. Esto igual es ideal, por ejemplo, para el paciente como que no hace nada, entre comillas, porque efectivamente funciona. Va a funcionar sí o sí que tiene un efecto. ¿Involucra también, profe, lo que es el IMC si es muy alterado sobre 30? O sea, es Si que tengo todos una estos tratamientos de Si tengo estética una paciente que sobre, no sé, pues tiene una no obesidad. están indicados para esos pacientes. Ya, Está solamente indicado para un paciente con sobrepeso. grasa Normal y localizada. sobrepeso. El tejido adiposo localizado es grasa en un paciente con peso normal. ¿Ya? Eso es tejido adiposo localizado. El resto es sobrepeso y obesidad. ¿Ya? Pero el tejido adiposo localizado está para un paciente con un IMC normal, pero que aún así tiene un pliegue de grasa. Y ese rollo le molesta. Claro, y ese rollito molesta. Y todos estos tratamientos están pensados en personas sanas. Y se espera que el sano sea hasta el sobrepeso. Con obesidad, rara vez tendríamos un paciente sano. ¿Ya? Entonces, hay que ser cautelosos. ¿Se lo hacen personas con obesidad? Sí, pero hay que tener más cuidado, obviamente, por todas las patologías concomitantes que puedan existir ahí.